Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Marilyn Cruz Ponce. Yo soy laica servidora de la palabra y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tercer tema de este curso, noveno curso bíblico, que se llama El cristiano en la vida social. Este tema tiene por nombre el socialismo. Sabemos que en este año que vivimos, 2022, siglo XXI, se habla mucho de contraponer ideologías, que si la izquierda, que si la derecha, que si el socialismo, el capitalismo, y podemos lanzar muchas opiniones al aire, pero en definitiva a veces no tenemos una concepción clara de lo que significan estos términos. Entonces, vamos a hablar del socialismo. Es un tema muy amplio, es un tema que a veces podría considerarse algo complejo, así es que vamos a hacerlo de una manera resumida y que también pueda quedarnos un poquito más claro lo que es esta palabra que resuena por muchas partes, ¿verdad? Para empezar, hay que dejar claro que el socialismo es lo que vemos a una sociedad que compite, una sociedad en la cual vales por lo que produces. En el socialismo es un sistema de organización económico en donde los medios de producción son de la sociedad, es decir, no pongo yo mi fuerza de trabajo a merced de una persona, de un dueño, de una propiedad privada, sino que los medios de producción, es decir, en lo que yo trabajo, no pertenece a un único dueño, sino pertenece a la sociedad en común. Estos términos que vamos a ir viendo suenan muy bonitos, pero pues a la larga no se ven tan bonitos, la verdad. Les decía que es un sistema de producción económico y es el pueblo quien lo administrará. Entonces, como es el pueblo quien busca administrar estos medios de producción, pues también se busca eliminar las clases sociales para que los medios sean repartidos de manera justa. A simple vista podemos ver que es algo pues que todos anhelaríamos, ¿verdad? Que no existan ni ricos ni pobres, sino que todo sea parejo para todos. Aunque Karl Marx fue el que acuñó, por así decirlo, este término, impulsó este sistema económico gracias a la dialéctica que había desde antes establecido Friedrich Hegel. El término fue empleado por Platón siglos antes. Este término se contraponía al individualismo y hablaba acerca de que la sociedad era la que imperaba incluso por encima de la dignidad humana. El ser humano vale conforme está inmerso en la sociedad, no como ser único, no como ser individual, sino mientras esté en el grupo. La idea de socialismo, mejor dicho, que nos propone Marx y Hegel, es una idea que viene un poco más de lo político y surge en el siglo XIX gracias a la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial se da principalmente porque los empleadores, los que tenían las fuerzas de producción, por así decirlo, eran tiranos con los obreros o con el proletariado. Entonces, lo que hacían, a lo que invitaban Marx, desde las ideas que él tenía, era que los obreros lucharan en contra de la clase superior, lucharan en contra de aquellos empleadores y tomaran esas fuerzas de trabajo para que fueran del proletariado, para que fueran de los trabajadores. Entonces, pues viendo un poquito estos antecedentes, este origen, por así decirlo, del socialismo, pues podemos tener un contexto del por qué se habla mucho y se podría decir que se tiene una visión un poco romantizada de lo que es el socialismo, porque pues muchos piensan, ¿no? Ay, es que el socialismo puede ayudar a tener una sociedad más justa, es que el socialismo nos puede ayudar a que podamos tener mejor dignidad, mejor calidad de vida, y sí, de cierta manera, en las bases que ofrece el filósofo, puede ser que tenga algo de eso, pero no en la ejecución, en la manera en la que se ejecuta este sistema económico, la verdad es que queda un poco alejado de lo que él nos propone. Algunas características que vamos a ver del socialismo es, en primer lugar, que el Estado es quien centraliza y administra la economía por el bien común. Ya no son los empleadores,
Ya no tenemos a las empresas. En el socialismo tenemos varias empresas, ¿no? Que son las que van a contratar. ¿Qué es lo que contrata la empresa? Tu fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo tú la vendes en horas, por así decirlo, para que pueda funcionar una empresa más grande. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una marca de televisión. Vamos a ponerle a esa marca de televisión El Capítulo. La marca de televisión El Capítulo tiene que contratar a 10 personas para producir una televisión. Entonces, está la empresa, contrata a 10 personas, a esas 10 personas les paga, pero es la empresa la que se hace cargo de que esas personas tengan lo necesario para que su fuerza pueda volver a ser utilizada. En el socialismo esto no es así. Quien administra la economía, quien administra todas estas cosas es el Estado. El Estado se encarga de administrar quién trabaja y por qué trabaja. Entonces se busca por eso, como ya no hay empresas para quien trabajar, como ya no hay dueños, ya no hay propietarios, ya no hay propiedad privada, se busca una sociedad sin clases, donde todos sean iguales. Entonces ya no hay pobres, ya no hay ricos, ya no hay clase medieras, ya todos son de lo mismo, ya son personas iguales que pueden trabajar simplemente para tener lo necesario. La riqueza heredada y los bienes materiales deben reducirse. Entonces, no es que alguien pueda tener más y alguien pueda tener menos, sino que el que tiene más tiene que hacer lo posible para tener y para que el pobre, para el que tiene menos, pueda tener lo mismo o puedan tener básicamente lo mismo. Mejora la calidad de vida de las clases más bajas porque garantiza un empleo para que la sociedad crezca de manera equitativa. Y los medios de producción no son privados. Estos pertenecen a la sociedad y es el Estado quien los administra. Estamos hablando que estas son las bases por escrito que tiene el socialismo. Ya lo había mencionado un poco anteriormente, que nos habla de eso, ¿no? Busca mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces nos movemos como por sociedad. Todos en la sociedad tienen que estar bien, todos en la sociedad tienen que tener el mismo nivel socioeconómico y no hay esta cuestión de competencia, de libre competencia que ofrecieran otros sistemas económicos. Es importante aclarar que no se trata de decir que un sistema económico es mejor al otro, ya que cada uno tiene cosas que podrían adoptarse como buenas y hay cosas que también podrían adoptarse como no tan buenas. Y eso podría yo decirlo un poco desde la cuestión personal. No hay que casarnos ni con el capitalismo ni con el socialismo, ya que ambos tienen cosas que denigran de cierta manera la dignidad humana. Hay que irnos hablando un poquito, regresando al contexto de estos sistemas de producción. También es interesante que veamos el contexto de las personas que impulsaron estas teorías. Por ejemplo, Karl Marx era un hombre de origen judío que a la larga se hizo ateo. Este hombre veía la religión como algo que, lejos de hacer algo bien a la sociedad, le hacía algo mal. Entonces decía incluso, ¿no?, esta famosa frase de que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque la veía como algo que anestesiaba la conciencia de las personas, algo que las hacía vulnerables, que las hacía alienadas incluso, ¿no? Alienado quiere decir una persona que se deja llevar por la corriente, una persona que se deja llevar por lo que dicen los demás. Sin embargo, viéndolo desde una expectativa más espiritual, nosotros los que hemos conocido la palabra de Dios, los que hemos caminado de la mano de Cristo, podemos darnos cuenta que no es así, sino que la religión, la fe por sí misma, viene haciendo algo diferente dentro de nuestras vidas, viene cambiándonos y viene también haciéndonos conscientes de lo que hay en nuestra sociedad. Es importante que como cristianos entendamos que no se trata únicamente de tener un concepto y aprender sobre ese concepto y ser intelectuales vacíos, sino también que aprendamos que a través de nuestra fe podemos aportar algo a la sociedad. Eso es algo que los que escribieron, ¿verdad?, estas teorías del socialismo, el capitalismo, no tenían una visión realmente desde la fe. ¿Por qué? Porque yo creo que pudieran haber
funcionado, pudieran funcionar en la práctica mejor las cosas que ellos nos plantean. Sin embargo, pues lo hemos visto y vamos a verlo ahorita más adelante en algunos ejemplos, en algunas críticas que hay sobre este sistema, que no es de esta manera. Pues seguimos con las características. Otra característica es que los medios de producción no son privados, estos pertenecen a la sociedad y es el Estado quien administra. También ya lo había mencionado, todo pertenece a todos, pero como dirían por ahí, tarea de todos es tarea de nadie. Si vemos que están todos los medios de producción, pero no hay quien los administre, pues se hace el caos. Entonces tiene que haber un regulador. Este regulador que administre y que diga, tú puedes trabajar acá, tú puedes hacer esto, tú sabes hacer esto, haz aquello, es el Estado quien toma la batuta en ese aspecto. Y también gracias a esto existe lo que se llama el monopolio del Estado, que es quien administra estos medios de producción. Y es aquí donde podría decirles que vienen un poco los vicios, por así decirlo, del socialismo, ya que el Estado, como única autoridad, puede caer en una dictadura, puede caer en algo que en lugar de apoyar y ayudar a alguna sociedad, le haga daño. Pensar únicamente el socialismo de esta manera puede llevarnos a lo que Marx también llamaba como una utopía. ¿Por qué? Una utopía es algo que nosotros nos imaginamos, algo que nosotros queremos que pase como un sueño anhelado. Sin embargo, la sociedad no es un órgano que esté estático únicamente, que esté de manera así como que, sí, vamos a implantar estas leyes y ahí se van a quedar y se van a quedar de esta manera para siempre. La sociedad es un órgano vivo que se va modificando con el pasar de los años. Y obviamente también las leyes, todo va cambiando para que esta sociedad pueda vivir en armonía, por así decirlo. Marx pensaba que la persona vale tanto está injertada en ese todo, es decir, en la sociedad. Es la pertenencia a la sociedad la que le da al ser sus derechos. Imagínense esta idea a mí se me hace como de las más radicales del socialismo. Pensar que cada uno de nosotros vale únicamente por estar inmerso en una sociedad deja fuera a muchas personas. Deja fuera, por ejemplo, a las personas que viven como ermitaños, a las personas que piensan diferente, a las personas que no quieren ir conforme a ese sistema. Vamos a verlo de una manera ya un poco más actual. Hoy en día, pues vemos que llegan muchas ideologías a nuestra sociedad, ideologías que nos han tratado de implantar por todas partes. Llámese el aborto, llámese la homosexualidad o los diferentes géneros que han inventado, el cambio del lenguaje, ¿no? El llamado lenguaje inclusivo, todas estas cosas que han tratado de implantar. No es que la sociedad haya cambiado, no es que la sociedad como de una manera natural haya cambiado estas cosas, sino que es el sistema quien trata de implantar esto. Hoy se dice en esta actualidad que los sistemas de varias naciones apuntan ya más hacia el socialismo que al capitalismo. De hecho, hay muchos filósofos, hay muchos politólogos que podrían llegar a decir que el fin del capitalismo está cerca, que ya está casi muriendo, ¿no? Y esto porque vemos la situación política de países como Estados Unidos, cuya bandera pues era el capitalismo. Pero regresando un poco a la idea, ¿por qué se puede decir que esta sociedad está un poco más llena, más inclinada, por así decirlo, al socialismo? Es porque llegan ideas progresistas, ideas que tratan de implantar a la sociedad y que a los que no pensamos conforme a esas ideas nos los dejan fuera. Vemos, ahorita retomando, estas ideas, por ejemplo, de la homosexualidad, de los distintos géneros que nos ofrece este nuevo sistema, y quienes no piensan de esa manera, o quienes como nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, nos apegamos a lo que Dios nos ha estipulado a través de la Biblia, quedamos fuera de ese sistema, quedamos fuera de todo eso y por lo tanto ya no pertenecemos a eso. Es decir, nosotros ya no tenemos los mismos derechos que las otras personas. Es interesante la manera en la que se va contraponiendo
porque se habla por un lado de que los derechos de la sociedad, los derechos de la mayoría, pero ¿en dónde quedan las personas que llegan a pensar diferente? ¿Dónde quedan las personas que no están de acuerdo con estas ideologías, con estos pensamientos? Pues también ha ido como evolucionando y teniendo sus variantes. No podemos hablar de un socialismo solamente así como muy a la ligera, como muy nato, como muy natural. Fíjense, es interesante todo esto del socialismo, incluso ver estos cursos bíblicos, porque son cursos bíblicos, ya estamos en el noveno, verlos de esta manera es interesante porque uno se siente como volviendo a la escuela, ¿no? Volviendo a esas clases en las que uno, pues de historia nos hablaban, de política y todo eso, y que a veces uno, pues como que no le tomaba interés. Pero viéndolo en la realidad, podemos ver que es muy acercado a nosotros, es una realidad muy palpable. Les decía, ¿verdad?, que hay una evolución de lo que podemos llamar el socialismo. Pensar, por ejemplo, en esta sociedad que parecería como de ensueño. Hasta ahorita lo que les he platicado parece un sueño. O sea, hablar de que todos tenemos lo mismo, ya no existen clases sociales, ya no existen todas este tipo de cosas, ya no existe esa lucha, ¿verdad? Ya no existe que tengamos que trabajar para un dueño y que ese dueño se enriquezca con esta cuestión llamada plusvalía, ¿no? Que es como un impuesto, por así decirlo, que se le queda al dueño cuando nosotros, ya les decía, nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Vendo mi fuerza de trabajo al dueño, que es lo que yo voy a hacer al trabajo, pero de la fuerza que yo doy, ellos me dan un salario y de ese salario hay una parte que es la plusvalía que se le queda al dueño. Entonces con eso la empresa se vuelve más grande y es capaz de seguir dando trabajo. O sea, en el socialismo eso ya no existe. Lo que nos propone es eso. Ya no existe eso. Ya lo que existe es que solamente todos trabajamos por el bien de todos. Y, y les digo, puede sonar bien bonito, puede sonar como un cuento de hadas, ¿no? Podemos decir, oh, sí es cierto. Aplicado en la realidad es que varía mucho. Hay muchas cosas que el socialismo puede hacer que pueden llegar a crear una dictadura. Vemos países como, por ejemplo, Venezuela, Corea del Norte, países que han tomado este sistema económico para ellos y que lo que han hecho es empobrecer a la sociedad en la que viven y no solamente eso, sino quitar también cosas que podrían ayudar al crecimiento no solo económico, sino también al crecimiento artístico y cultural. Dentro, por ejemplo, de las críticas que vemos hacia el socialismo, es que el Estado, como es el que se encarga de los medios de producción, pues a la larga se crea una clase privilegiada en donde es pequeña. ¿Por qué? Porque, supongamos, existe un gobernante. Este gobernante es el que va a dar, por así decirlo, los medios de producción para que todos puedan ejercer alguna labor dentro del sistema. Sin embargo, como es, por así decirlo, el que manda, el que gobierna, el que dirige, es el que se va enriqueciendo y las clases más bien las personas más allegadas a él es quienes van entrando en este círculo de privilegios, lo cual puede desencadenar en una dictadura del nivel como podemos verlo en países como los que ya mencionaba, ¿no? Como lo que es Venezuela y Corea del Norte, donde sí, por ejemplo, y podemos verlo incluso hasta en contenido de la televisión. Recuerdo yo haber visto una serie sobre Corea del Norte, ¿no? Que según mostraba la realidad un poco de lo que vivían allá. Y de lo poco que mostraba esa realidad, porque incluso es muy difícil entrar a ese país y grabar cuál es la realidad real de ese país. En esta serie que yo veía, a cierta hora, según se apagaban las luces. Solamente podían tener lo que una lista, el gobierno les daba una lista de lo que podían tener y de lo que no podían tener, de lo que se podía comer y lo que no se podía comer. Lo demás era contrabando. Por ejemplo, ver televisión, ni pensarlo, mucho menos de países capitalistas como lo es Estados Unidos o Corea del Sur, que son vecinos, no podrían ver películas, ni series, ni ningún contenido de esos países, porque podrían propiciar a la rebelión. Aparte de eso,
veíamos, por ejemplo, también que en esa serie mostraban, ¿no? Que todo lo demás, todo lo que no estaba dentro de la lista que el gobernante ofrecía a las personas que habitaban este lugar, ya era contrabando. Así fuera shampoo, así fuera acondicionador, así fuera incluso arroz de una marca diferente a la que otorgaba el gobierno. Y uno puede decir, ¿y cómo se van a dar cuenta que eso lo tienen en sus casas? Pues hay jefes de zona que entran, ¿no? Y buscan y ven que la familia viva conforme a lo que tiene que vivir. Entonces, esto viéndolo como desde un aspecto más dramático, porque les estoy mencionando que es de una serie, ¿no? Pero el simple hecho de que este tipo de países no permitan que ingresen medios de comunicación a documentar la manera en la que se vive en ese país, porque si no ya son considerados como actos de espionaje, habla mucho sobre qué situaciones se están viviendo en ese lugar, por un lado. Y por el otro, podemos ver que el gobernante de este lugar, que les menciono, que es Corea del Norte, pues vive una vida muy acomodada. Las personas que se encuentran alrededor de él también la viven. Pueden ver la televisión cuantas veces quieran. Incluso han salido artículos, ¿no? De que este personaje puede jugar los videojuegos que quiera, tener las películas que quiera, pero las personas que no están a su alrededor, que no están allegadas a él o que no son él, pues la verdad no lo hacen. Entonces, veamos cómo estos sistemas económicos pues se van deformando, se van volviendo en algo que va acaparando cada vez más el pensamiento incluso de las personas. A mí me llama mucho la atención cómo existen personas que defienden a capa y espada un sistema económico, llámese capitalismo o socialismo. Incluso hay debates, ¿no? Hay salas de debate en las redes sociales como Facebook, como Twitter, que en Twitter es una sala de debate gigantesca, en donde se defienden estos puntos de vista. Se dice, es que yo soy socialista, porque el socialismo nos va a dar la libertad, nos va a dar esto. Sí, pero no vemos lo que el socialismo puede quitar. O es que yo soy capitalista. Sí, pero los países que son capitalistas tienen el mayor índice de suicidios en la humanidad. ¿Qué es lo que nosotros podemos retomar de todo esto como cristianos? Entender de socialismo, entender de capitalismo, ¿para qué nos ayuda a nosotros? ¿Para qué nos compete? Nos compete porque nosotros somos miembros de una sociedad y lo que pasa dentro de esa sociedad también es parte de nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados al ver cómo estas ideas progresistas que como lo son el aborto, como lo son la homosexualidad, que el lenguaje inclusivo, todas estas ideas progresistas van inundando a las nuevas generaciones y nos van alejando cada vez más de lo que nosotros consideramos como la fe, de lo que nosotros adoptamos como fe, de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Conocer todo esto, hermanos, es para que nosotros podamos no solamente criticar al socialismo y criticar al capitalismo, sino para que en realidad podamos tomar conciencia de la realidad que vivimos en nuestro entorno. Una, por ejemplo, de las críticas también que existe hacia el socialismo es que el Estado limita el desarrollo científico, tecnológico, artístico y deportivo, ya que no se consideran primordiales en la sociedad en general. ¿Qué sería de un país sin cultura? ¿Qué sería de un país sin arte? ¿Qué sería de un país sin desarrollo tecnológico y científico? Si bien esto no es todo dentro de una sociedad, es parte importante. Cabe mencionar que nosotros debemos ver el organismo de la sociedad no solamente desde un aspecto, y sobre todo como cristianos, tenemos que ponernos bien en la realidad en la que estamos. No simplemente tenemos que ver las cosas como nos las pintan los medios de comunicación, sino tenemos que ver más allá. Es bien interesante, ¿no? Ver cómo los medios se han vuelto en adoctrinadores para cada uno de nosotros. ¿En qué aspecto? En todas estas ideologías. Vemos que ya están metiendo, por ejemplo, el adoctrinamiento LGBT en las series incluso de niños, en las películas de pues, grandes plataformas de streaming,
donde vemos personajes cada vez abiertamente homosexuales, donde vemos cada vez a personas que hacen y deshacen en su vida, no solamente en el aspecto de la homosexualidad, sino también que vemos una sociedad hedonista, una sociedad en donde solamente se nos invita a tener esta cultura del disfrute. Vemos, por ejemplo, que estas ideas que nos ofrecen también las ideas progresistas que también vienen del socialismo, es que es una mezcla, hermanos, es una mezcla entre el capitalismo y el socialismo hoy en día. O sea, ya es muy difícil en verdad distinguir entre una sociedad y otra. Se habla, por ejemplo, que México es un país socialista, que ya estamos brincando hacia el socialismo. Y pudiera ser que sí, pero también tienen hay ideas donde no entran, por así decirlo, en el socialismo nato. Hablamos de estas ideas progresistas, estas ideas de la homosexualidad, de los movimientos LGBT, movimiento feminista, los movimientos, por ejemplo, ¿cómo se llama?, a favor del aborto. Todos estos movimientos no entrarían en un socialismo nato. Sin embargo, ahí es donde viene para nosotros como el cuestionarnos. A ver, dicen que México está entrando a una era como socialista, pero hay todas estas ideas que no son parte en sí de un régimen socialista. Entonces, ¿qué está pasando? La cuestión es que hay como un híbrido entre el capitalismo y el socialismo. Por una parte, se utilizan los medios de comunicación para adoctrinar con estas ideologías, pero por otra parte, el sistema económico que impera sí tiene tendencias socialistas. Estos son, algunos países han vivido de esta manera. Podemos verlo, por ejemplo, un país que se podría decir que sí va más encaminado al socialismo es Rusia, ¿no? Este país donde el presidente abiertamente se ha declarado en contra de estas ideologías. Entonces, hay que cuestionarnos porque sí, definitivamente si nosotros vemos el discurso que dice nuestro presidente, sí tiene idea y tiene un tinte socialista. ¿Pero por qué? ¿Por qué es conveniente todos estos adoctrinamientos? Porque es una forma en la cual también se puede controlar a la masa. Y hablando de masa, me refiero a toda la sociedad. Desde el punto de vista de la comunicación, hay un adoctrinamiento, ya les mencionaba, en estas plataformas de streaming muy famosas, yo no necesito mencionarlas, ¿verdad? Todas estas plataformas que crean contenido en donde podemos ver expuesta claramente el movimiento LGBT, la interrupción del embarazo, que de interrupción no tiene nada más, mejor dicho, el aborto, donde se ponen todas estas cosas que provocan que el ser humano sea de alguna manera más manipulable, más maleable. No es secreto que los medios de comunicación han sido utilizados para manipular. Y de hecho, nosotros, al momento de que nosotros vemos un comercial, una publicidad de algo que nos llama la atención, desde ese momento existe una manipulación a que nosotros compremos tal o cual producto. Me pongo a pensar ahorita, ¿no? En los dispositivos, por ejemplo, un celular. Hay personas y se oye muy gracioso porque hay personas que cubren, por ejemplo, la cámara de su celular o que cubren el micrófono de su celular y uno dice, bueno, ¿para qué hacemos esto? Esto porque los dispositivos, y esto no es como magia o cosas así, los dispositivos pues tienen ciertos algoritmos. Las redes sociales que nosotros utilizamos a diario tienen ciertos algoritmos que están al pendiente y que reconocen nuestra voz. Por ejemplo, si nosotros abrimos nuestro celular, hay una aplicación que se llama OK Google y esa aplicación reconoce nuestra voz. A mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que estoy hablando y mi celular me pone, ¿no?, una frase que dice, ¿qué dijiste? No te escuché bien. Esto porque como ya está de esta manera configurado el celular, pues reconoce mi voz y piensa que le dije busca tal o cual cosa. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es presentarnos publicidad. Escuchan de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque el micrófono está abierto, siempre está prendido. Escuchan de lo que nosotros estamos hablando y nos ofrecen publicidad que pueda ser acorde a lo que a nuestros intereses. Me pasó hace unos días que hablaba
de una bicicleta que me gustó mucho, y al día siguiente la publicidad que tenía en mis redes sociales era de bicicletas. Les digo, esto no es cuestión de magia, esto es cuestión de publicidad y tiene que ver con los algoritmos que tienen las redes sociales. Entonces, a través de estos dispositivos, a través de estas publicidades y de todo lo que nosotros vamos consumiendo, es que vamos siendo también adoctrinados y vamos pensando de manera en la cual estemos dentro de esta sociedad. Si bien Marx nos ofrecía una visión en donde nosotros, hablando solamente desde la cuestión económica, esto por la situación en el contexto específico en el que él vivía. Ya les decía que él vivía en el contexto e impulsó el socialismo en el contexto de la revolución industrial. Pero, pues viéndolo ahora a nuestra realidad, a nuestro 2022, siglo XXI, pues podemos ver que la realidad es que también hay un control, un mecanismo de poder a través de los dispositivos que nosotros consumimos, desde todo lo que nosotros vamos consumiendo, las películas que vemos, las redes sociales en las cuales más interactuamos, también las cosas en las que más compramos, incluso lo que más vemos dentro de nuestros celulares. Yo creo que si preguntaran a alguien quién nos conoce más en este mundo, sería nuestro celular. Conoce qué nos gusta, qué no nos gusta, qué vimos, qué nos interesa, qué no nos interesa, y a quién vimos, a quién no vimos, a quién borramos, a quién no borramos. Todo eso lo tenemos en un dispositivo muy pequeño. Entonces, podremos hablar también de este socialismo como un mecanismo de poder sistemático. Es decir, el poder sistemático se refiere a que el sistema ejerce cierto poder. Por eso es ahí donde les decía que hay como un híbrido en muchas sociedades hoy en día entre el capitalismo y el socialismo. Esto suena bien absurdo. Ya lo sé que muchos puristas que son socialistas de corazón y muchos capitalistas de corazón me van a decir que estoy loca. Pero existen híbridos de estos dos modelos de producción. ¿Por qué existen híbridos? Ya les decía, hay países como Rusia que es socialista, el presidente se ha declarado totalmente, ¿verdad?, en contra de ideas progresistas. Sin embargo, este presidente lo vemos en conflictos con otros países, sobre todo ahorita está muy sonado el conflicto de Ucrania. ¿Por qué? Porque no quiere perder algunos convenios con este país que pueden fortalecerlo y que pueden darle algo a su nación. Esto es lo que sucede. Por lo regular, si nos vamos a la cuestión purista de lo que es el socialismo se podría decir que busca crecer dentro de su sociedad. Es por eso que una de las cosas o desventajas que tiene el socialismo es que las grandes empresas, las transnacionales, lo que se conoce como las transnacionales, huyen de este tipo de países. Volviendo al ejemplo de Corea del Norte. Es imposible encontrar un McDonald's en Corea del Norte. Incluso en países como Venezuela, ¿no? Si nosotros buscamos algún videoblogger, alguna persona que haya viajado a este país, vemos que es un poco difícil encontrar empresas transnacionales o incluso marcas transnacionales dentro de este país. ¿Por qué? Porque no quieren invertir ahí, porque el Estado no se los permite. ¿Por qué? Porque no son capitalistas y porque el Estado es el que debe administrar la riqueza de los habitantes. Vemos entonces que en estos países, como lo es, por ejemplo, Venezuela, como lo es Corea del Norte, las transnacionales salen corriendo. ¿Por qué? Porque no ven capacidad para poder invertir, ya que no hay una libre competencia dentro de estos países. Una libre competencia se refiere a que yo tengo, por ejemplo, un montón de tarjetas y estas tarjetas las voy a vender. Entonces, ¿para qué voy a vender? Para que el dinero que yo gane lo invierta en más tarjetas y pueda vender más. Cuando yo vea que ya son muchísimas más tarjetas las que estoy vendiendo, entonces voy a contratar a gente que me preste su fuerza de trabajo para darle tarjetas y que esas personas vendan más tarjetas. Pero de esas personas, pues van a ayudar a que yo me enriquezca, por lo que habíamos dicho, de la plusvalía. Entonces, de esa manera, así como muy básica, no pretendo dar una clase de economía aquí, pero de una manera muy básica para explicar, ¿no?, cómo el capitalismo funciona, cómo estas transnacionales funcionan. Sin embargo,
en el socialismo pues no permite eso. ¿Por qué? Porque a quien se le debe rendir cuentas únicamente es al Estado. Entonces, de estos países las transnacionales salen corriendo. Y hay países en donde no es así, o sea, donde hay, por ejemplo, acuerdos entre el presidente, entre la nación y otras naciones para beneficiarse mutuamente, hay libre acceso de transnacionales, no hay tantas cosas tan estrictas en cuanto al nivel de contenidos. Este es el problema, y creo que ese es el problema de las naciones que son socialistas, que caen en una dictadura. De verdad, se cae en una dictadura donde no hay una libertad, donde la sociedad o donde lo que pareciera que la sociedad quiere es lo que se pone, lo que se pone por encima de la dignidad humana. Alguna vez escuché decir a una persona que hablaba también sobre el socialismo, bueno, que si era declarada contra el socialismo así rotundamente, que el socialismo ama tanto a los pobres que así quiere verlos siempre. Y puede ser que tenga razón. A veces, bueno, vemos estos países como lo son Venezuela, ahorita que es el ejemplo como más fresco que se me viene a la mente, en donde este socialismo, este sueño de querer progresar como sociedad, de que todos avanzamos a un mismo ritmo y toda esta cuestión tan bonita que pudimos ver en las características del socialismo, se convierten en realidad en una dictadura que somete a una nación, en donde las personas lo que quieren es salir corriendo de ahí. En Corea del Norte, por ejemplo, está prohibido, ¿verdad? Es un delito que las personas se vayan de ese país a otro, o que una persona de otro país, sobre todo un país capitalista, porque les tienen, por ejemplo, tirria, ¿no? A estos países como lo son Estados Unidos, como lo son países ya como más desarrollados, que entren a Corea del Norte se considera espionaje y pueden ser hasta asesinados o pueden tener algún juicio muy, muy feo. Y a las personas que viven ahí están tan desesperadas de vivir en una cuestión incluso a veces degradante para la dignidad humana, que tratan de salir corriendo. Esto no se trata, hermanos, de buscar únicamente que si vamos a ser socialistas, que si vamos a ser capitalistas, porque puede darse y se cae mucho en eso. No caer en extremos, no ser extremistas, porque desgraciadamente hay como un engaño. Yo me permitiré ese término de mencionarlo como engaño en cuanto a nosotros como sociedad. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en partidos aquí en México que son socialistas, partidos políticos, se nos vienen varios a la cabeza. Si pensamos en partidos que no son socialistas, se nos vienen varios a la cabeza. Sin embargo, cuando nosotros vemos propuestas de estos partidos, vemos que básicamente son las mismas de unos y de otros, o son muy parecidas. Este es el engaño al que me refiero. Por eso no me refiero a que apoyemos ciegamente a un partido, ciegamente a un grupo de personas, ciegamente a esto. El conocer sobre estos temas, sobre todo el tema, el nombre que tiene este curso bíblico, el cristiano en la vida social, se refiere a eso, a que nosotros conozcamos en dónde estamos parados. Somos parte de esta sociedad en la que habitamos, somos parte de un grupo de personas, cada uno de nosotros, ustedes que están viendo desde su casa, en el celular, en la computadora, no sé en dónde estén viendo esto, pueden verlo, que sales a trabajar, sales a la escuela, vas con tus amigos, vas a muchas partes, ¿no? Tienen su familia, tienen a sus hijos. Somos personas que no estamos aisladas del todo. Y que lo que pase dentro del sistema en donde nosotros vivimos, porque nosotros vivimos en una serie de sistemas. Está, para empezar, nuestro sistema familiar, está nuestro sistema comunitario, en donde estamos, por ejemplo, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestro estado. Si nosotros pertenecemos a un grupo de la iglesia, pues estamos en otro pequeño sistema. Si nosotros pertenecemos, no sé, si tomamos clases de canto, de actuación, de lo que sea, pues estamos en ese otro pequeño sistema. Estamos inmersos en varios sistemas y todos esos sistemas están dentro de otro gran sistema,
que obviamente si tiene diferencias, si tiene cosas a su alrededor, nos van a afectar a nosotros. Ver la realidad de otros países, ver cómo les ha ido poniendo en práctica estos sistemas económicos, puede darnos una idea de lo que nosotros vemos. Ahora, aquí la pregunta sería para nosotros como cristianos, ¿cómo actuar ante todas estas situaciones que vemos? ¿Cómo actuar ante las ideas progresistas que se nos dan a través de los medios de comunicación? ¿Cómo actuar en este sistema socialista? En primer lugar es bajo la luz de la palabra de Dios. En primer lugar es ser fiel a nuestros valores, aunque a veces eso signifique estar en contra de todo un mar de gente. No doblegarnos aunque a veces el panorama parezca desfavorecedor, aunque a veces el panorama se vea turbio, se vea gris. Creo que es importante nosotros, dentro de la doctrina social de la Iglesia, podemos ver que podemos hacer nuestro pequeño grano de arena, ¿verdad? Tampoco es como ver todo fatalista y decir, no, pues pues ya nuestra nación es socialista o ya es capitalista o una fusión de estos, pues ya ni modo, uno va a estar ahí pues con lo que le toque. No se trata de eso, se trata de que también nosotros podamos hacer algo. Creo que dentro de las cosas que podemos hacer es siempre ayudar a los demás, ya sea incluso a veces hasta escuchando a las personas, si nosotros podemos incluso apoyar a las personas con hambre, a las personas que les hace falta algo, podemos hacerlo. Incluso escuchar. Fíjense, poniéndome a pensar, me ponía a pensar un poquito en esta cuestión de qué podría hacer yo como cristiano en esta sociedad. Es llevar los valores, en primer lugar a través de la predicación de la palabra de Dios, pero también, habemos visto que en el capitalismo, pues desgraciadamente esto favorece a que haya mucha depresión, mucho suicidio. Sí, hay países que son muy ricos, demasiado dinero tienen, pero sus índices de ansiedad, de depresión, de suicidio son altísimos. Entonces, si nosotros vemos esto en una sociedad, si vivimos en una sociedad capitalista y vemos esto, la manera en la que podemos nosotros apoyar es predicando la palabra de Dios, escuchando a las personas, son también estas obras de caridad que podemos hacer. En el socialismo, pues vemos que, pues, no sé, si vivimos dentro de una sociedad que es un poco más totalitarista, ¿no? Una sociedad que donde el Estado ha ejercido un monopolio, pues es también llevar la esperanza de que nuestra patria definitiva no es esta, de que nuestra patria definitiva, como lo decía el apóstol San Pablo, es llegar a la vida eterna. Entonces, veamos, hay un santo, San Alberto Hurtado, ¿no? Decía, pensemos qué haría Cristo en mi lugar. ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo hoy en el año 2022, viendo todas las situaciones que hay a nuestro alrededor? Desde luego, no dejaría de lado sus valores, no dejaría de lado sus creencias, pero también actuaría en favor de los demás. Actuaría en favor de las necesidades que tengan las demás personas. Y creo que el entender todo esto, el entender qué es el socialismo con estas características, ¿verdad? Recapitulando un poco, estas características tan bellas que nos ofrece, ¿no? De buscar una sociedad sin clases, donde la riqueza sea repartida entre todos, donde los medios de producción ya no son privados, sino son del Estado, donde todas estas cosas podamos realmente que puedan favorecer a la persona, ver personas, no ver masas, no ver sociedades así nada más por encima de la dignidad del ser humano. Es muy triste ver países socialistas, ahorita se me viene también a la mente China, en donde la dignidad del ser humano ha quedado totalmente degradada. Podemos ver que hubo un tiempo en este país donde por la sobrepoblación las niñas ya no tenían valor. O sea, si tú tenías una familia, solamente podías tener varones, ¿no? Un varón, y eso un hijo. Un hijo, y solamente, y de preferencia que fuera varón. Nadie quería tener niñas. Y, por ejemplo, a las niñas, pues, las tenían y las dejaban tiradas en la calle, a los bebés, recién nacidos tirados en la calle como
o sea, yo creo que ya ni a los perritos abandonados los dejan así. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que el bien de una sociedad está por encima del bien de una persona. Pensemos como lo haría Cristo. Cristo no lo vería de esta manera. Entonces, esto fue un poco de lo que es el socialismo. Es un tema muy grande, es un tema muy complejo. Sin embargo, espero en verdad que les haya ayudado un poquito esta visión que tenemos pues de lo que es el socialismo, para que nos ayude a comprender nuestro lugar en la sociedad y para que no nos quedemos de brazos cruzados. Es un gusto para mí y pues primeramente Dios, esperamos el próximo tema. Que Dios los bendiga. Hasta luego.